Vale, doy por hecho que se ve, ¿no? Sí, bien. Bueno, pues vamos al lío. Bueno, la semana pasada presenté yo los primeros 4 apartados y esta semana presento yo también los 3 últimos, que como ya comenté los tenía más o menos ya resumidos y tal. Entonces hoy vamos a ver el apartado 5, el 6 y el 7, ¿no? Mm. Del capítulo 8 que terminaremos hoy, y ya la semana que viene pues pasaremos al capítulo 9. Entonces, básicamente voy a seguir un poco con la estructura de los capítulos, comentándolos. Como veréis, me voy a repetir bastante con algunas cosas, porque digamos que en los 4 primeros apartados ya había algunas tesis que aparecían reflejadas. Entonces, bueno, pues igual en algunos puntos es algo repetitiva, pero bueno, sí es verdad que hay nuevo material, objetivamente. Así que nada, apartado 5, vamos a empezar, que es la lucha por la jornada normal de trabajo, las leyes coercitivas para la prolongación de la jornada laboral de mediados del siglo XIV a finales del XVII, ¿no? Bueno, Marx empieza este apartado primero eh, reiterando lo que ha dicho ya antes, ¿no? Esa perspectiva capitalista que consiste en intentar alargar lo máximo posible la jornada laboral, esas 24 horas completas, deduciendo un poco lo que sería el descanso normal del obrero, ¿no? De lo contrario, hombre, si no se brinda ni siquiera un mínimo descanso, es que no puede volver al día siguiente, lo cual sí que perjudica al capitalista individual ya inmediatamente, ¿no? Pero bueno, esta concepción de la jornada laboral por parte del trabajador y su aplicación, o sea, del capitalista y su aplicación práctica, digamos que tiene sus consecuencias, ¿no? ¿Qué sucede? Pues bueno, que con tal de sacar el máximo rendimiento a la fuerza de trabajo, lo que hace el capital es usurpar el tiempo necesario para el crecimiento, el desarrollo y el mantenimiento de la salud corporal. Entonces, reduce la duración de la fuerza de trabajo, tal y como dice Marx, un agricultor codicioso aniquila la fertilidad del suelo. Y aquí hay un par de citas bastante interesantes de Marx, ¿no? La primera, ¿no? Que dice, bueno, en vez de que la conservación normal de la fuerza de trabajo constituya el límite de la jornada laboral, es a la inversa. El mayor gasto diario posible de la fuerza de trabajo, por morbosamente violento y por eso que sea ese gasto, lo que determina los límites del tiempo que para su descanso resta al obrero, ¿no? Entonces, lo que sucede de este modo, aplicando esta devastación de la fuerza de trabajo, prolongando la jornada de trabajo, pues se atrofia la fuerza humana de trabajo y se produce el agotamiento y la muerte prematuras. ¿Qué implicaciones tiene esto, ¿no? Incluso también para el capital. Bueno, pues la cita de la derecha nos dice, pero el valor de la fuerza de trabajo incluye el valor de las mercancías necesarias para la reproducción del obrero o para la perpetuación de la clase obrera. Por lo tanto, si esta prolongación antinatural de la jornada laboral por la que pugna necesariamente el capital en su desmesurado impulso de valorización acorta la vida de los obreros individuales y con ello la duración de su fuerza de trabajo, será necesario un reemplazo más rápido de las fuerzas desgastadas y por ende será mayor la suma exigida para cubrir los costos de desgaste, la reproducción de la fuerza de trabajo, del mismo modo que es tanto mayor la parte a reproducir del valor de una máquina cuanto más rápidamente ésta se desgaste. Nos dice Marx, parece por consiguiente que el propio interés del capital apuntar a la dirección de una jornada normal de trabajo, una jornada laboral normal, ¿no? Bueno, aquí ¿qué vemos? Bueno, pues que la propia reproducción del capital se ve afectada por las trabas, ¿no? Que se interpone ante la reproducción del obrero. Entonces se requiere una suma mayor de valor, o sea, de valor básicamente para cubrir los costos de desgaste de esta reproducción de la fuerza de trabajo. Entonces, en este sentido señala, yo creo que lo que comentamos el otro día, o la línea de lo que comentábamos el otro día, que el propio interés del capital parece que apunta también en dirección a una jornada laboral normal. Por lo tanto, parece ser una necesidad del capital en general también limitar esa propia voracidad ilimitada en principio para garantizar una reproducción normal de la fuerza de trabajo. Y señalo otra vez lo que comentaba el otro día. La cuestión es que la realización de esa jornada normal de trabajo, la implantación de esa jornada normal de trabajo, la forma de materializar, digamos, esa necesidad del capital, que parece ser también una necesidad del capital, que esa fuerza de trabajo vuelva al día siguiente a trabajar en condiciones óptimas, bueno, pues eso no puede recaer sobre la personificación más inmediata, que serían los capitalistas, a diferencia de lo que sucede con otras necesidades del capital, ¿no?
¿Por qué? Bueno, esto también la semana pasada lo vimos un poco, pero bueno, las siguientes páginas lo evidencian, ¿no? Que una de las dos razones por las cuales los capitalistas individuales no pueden exigir una jornada laboral de trabajo es, por ejemplo, la superpoblación, que les permite que derrochar mano de obra sin que note las consecuencias, ¿no? Entonces, bueno, pues el capitalista individual puede derrochar esa mano de obra que no va a repercutir inmediatamente sobre, sobre su fuerza de trabajo. Lo hará quizá sobre otros capitalistas individuales del futuro, por así decirlo, ¿no? Además de eso, tampoco puede hacerlo porque la competencia le obliga a exprimir, a estrujar al máximo a la fuerza de trabajo, ¿no? Esto lo comentamos en este apartado. Por tanto, ¿qué sucede? Dice, lo que la experiencia muestra en general al capitalista es una sobrepoblación constante, ¿no? Esto es sobrepoblación con respecto a la momentánea necesidad de valorización del capital, aunque dicha sobrepoblación forme su correntada, y esto no sé si lo es, correntada, con generaciones humanas atrofiadas, de corta vida, que se desplazan rápidamente unas a otras y a las que, por así decirlo, se arranca antes que maduren. Es cierto que por la experiencia, por otra parte, muestra al observador inteligente con qué rapidez y profundidad la producción capitalista, que históricamente hablando casi data de ayer, ha atacado las raíces vitales de las energías populares, ¿no? Y la siguiente cita, que es bastante famosa, ¿no? Nos dice, en su movimiento práctico el capital, que tiene tan buenas razones para negar los sufrimientos de la legión de obreros que lo rodea, se deja influir tan poco o tanto por la perspectiva de una futura degradación de la humanidad y, en último término, por una despoblación incontenible, como por la posible caída de la Tierra sobre el Sol. No hay quien no sepa, en toda especulación con acciones, que algún día habrá de desencadenarse la tormenta, pero cada uno espera que se descargara sobre la cabeza del prójimo después de que él mismo haya recogido y puesto a buen recaudo la lluvia de oro. Después de mí, el diluvio. Es la divisa de todo capitalista y de toda nación de capitalistas. El capital, por consiguiente, no tiene en cuenta la salud y la duración de la vida del obrero, salvo cuando la sociedad obliga a tomarlas o le obliga a tomarlas en consideración. Por tanto, ya vemos que el capital en su movimiento práctico no tiene en cuenta la degradación a la que somete a la raza obrera, ¿no? ¿Cuándo? Cuando la sociedad le obliga. Pero cabe preguntarnos aquí, ¿quién es la sociedad? ¿No? Pues, hombre, a la luz de la panorámica general de todo el capítulo, ¿no? Y de la exposición histórica que hace Marx y la que va a seguir haciendo a lo largo de estos apartados del capítulo 8, evidentemente podemos concluir que quien obliga al capital a tomar en cuenta esa salud del obrero no es otro sino el propio proletariado, ¿no? A través de su lucha de clases, cuyos resultados ya hemos visto y veremos también se institucionalizan a través de las leyes del Estado. Por tanto, la forma de realización de esa necesidad general del capital de preservar a la fuerza de trabajo en condiciones normales, que el propio capital en su movimiento práctico no la puede satisfacer, recae sobre el proletariado y su lucha de clases contra la burguesía, ¿no? Bueno, ya dije el otro día también, entonces, en este sentido, la determinación de la lucha de clases en esta primera instancia es simplemente ser reproductor de la relación social general del capital, permitir o perfeccionar incluso el funcionamiento del modo de producción capitalista al garantizar al obrero la salud de sus propias condiciones de reproducción. No quiere decir que este sea el objetivo del obrero en lo inmediato, pero que con su acción es lo que consigue. Su objetivo es reproducirse a sí mismo como fuerza de trabajo, es decir, reproducirse como hombre o mujer, por así decirlo, para poder al día siguiente subsistir. Y ya a continuación lo que hace Marx es esbozar las dos tendencias históricas en la lucha entre capitalistas y obreros, ¿no? Esas dos tendencias son, bueno, al principio, el capital en su juventud trata de prolongar la jornada laboral mediante la coacción legal, ¿no? En el siglo XIX, alcanzado ya este propósito, como contratendencia, se ve obligado a abreviarla. ¿A qué obedece esto? Bueno, al principio hay que decir que la relación social capitalista solo pudo afianzarse por medio de la colaboración del Estado, pues el obrero se negaba a vender todo el tiempo de su vida activa al capital por un plato de lentejas, como dice Marx en las páginas 326 y 27. O sea, en otras palabras, al principio las relaciones sociales directas, el Estado, la violencia, las leyes, son las que contribuyen a la emergencia de las relaciones sociales indirectas, económicas, entre personificaciones, que es lo que observaremos en el capítulo de la acumulación originaria. Es decir, es el Estado uno de los resortes que contribuye a que emerja la relación del capital. ¿Y cómo lo hace? Entre otras cosas, bueno, aparte de desposeyendo masas, entre otras cosas, implantando jornadas laborales obligatorias de más de 15, de 12 horas o de 13 horas que fueran en aquel momento,
para obligar a los trabajadores a valorizar el capital, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué sucede? Pues más adelante, ya cuando la relación económica se implanta completamente, ya con la revolución industrial, o bueno, algunos podrían decir antes o lo que sea, cuando ya rige la vida económica de la sociedad, la relación social capitalista, lo que hace es el Estado, la regulación social se implementa para garantizar su correcto funcionamiento, como un derivado de esa relación social indirecta, por así decirlo. Estas son las dos tendencias, ¿no? Entonces, a lo largo de las siguientes páginas, que van de la 326 en adelante, hasta el final del capítulo 335, pues no voy a ir comentando cada caso. Lo que hace Marx es exponer este proceso de imposición coercitiva de una jornada laboral más larga, las opiniones también de sus voceros y algunos de sus detractores, ¿no? Pues voceros capitalistas o voceros representantes ideológicos de los capitalistas durante el siglo XVII, por ejemplo, XVIII, y también de sus críticos igual más, algunos de ellos de corte feudal y otros más progresistas, en el sentido de que tenían en consideración la situación de la clase obrera genuinamente. Y concluye el apartado con esta cita, ¿no? que es lapidaria y que condensa, por así decirlo, la esencia del argumento. Dice: la casa del terror para los pobres, con la que el alma del capital aún soñaba en 1770, se erigió pocos años después como gigantesca casa de trabajo para el obrero fabril mismo. Se llamó fábrica, y esta vez lo ideal resultó ser pálido comparado con lo real. No, bueno, básicamente esto es comprensible, ¿no? Lo que ha sucedido aquí es que en ese primer impulso solo se puede alargar la jornada laboral mediante leyes. ¿Por qué? Bueno, pues porque en ese momento el proletariado no existe como clase, está vinculado a ciertas dependencias feudales y posee ciertamente algunos medios de producción, lo que objetivamente no le impulsa a vender su fuerza de trabajo durante 12 horas. Igual con venderla 4 le basta, ¿no? Lo que sucede más adelante es que es despojado de todos los medios de producción y ahora no tiene más obligación que trabajar para el capitalista. Entonces, al principio se alarga y luego lo que sucede es, una vez que se ha alargado, se le pone freno, porque como se pase de esas, en aquel momento, el siglo XIX, de esas 12 horas, 11 o 10 horas, más o menos lo que sucede es que se sacrifica a todas generaciones de obreros. Así, lo que tiene lugar es la implementación de la legislación fabril a través de la lucha de clases. Bueno, apartado 6, la lucha por la jornada laboral normal, limitación legal coercitiva del tiempo de trabajo, legislación fabril inglesa de 1833 a 1864, así se titula, ¿no? Y en este apartado más lo que hace es presentar eso, la contratendencia, ¿no? La reacción a esa extensión excesiva de la jornada de trabajo que tiene lugar especialmente a principios del siglo XIX, ¿no? Y es que, ¿qué sucede? Que el capital, pues una vez que ya logra prolongar la jornada de trabajo hasta sus límites normales máximos, no se frena ahí, prosigue su camino hacia adelante como una luz y rompe todas las barreras. Entonces, empieza a alargar excesivamente la jornada de trabajo. ¿Qué sucede? Bueno, al mismo tiempo la clase obrera despierta y comienza a resistir frente a esa tendencia del capital de exprimir su jugo por encima de cualquier medida normal, de extraer más plus trabajo del normal. Al principio nos dice Marx que apenas logra satisfacer sus reivindicaciones, pero que con el tiempo pues, va conquistando esas leyes de trabajo que van restringiendo la jornada laboral a unos límites normales, por así decirlo. Ahora bien, ya pudimos observar, ¿no?, que una vez que se legisla, el otro día creo que hice algún comentario, todavía queda por determinar pues, esas vicisitudes del proceso de ejecución de la propia ley. En este sentido, el capital, por ejemplo, después de aprobarse la ley fabril de 1833, trata por todos los medios posibles de esquivarla y de saltársela, encontrando pues, vacíos legales o ilegales directamente que le permiten pues, desnaturalizar ese contenido de las leyes fabriles. Además, vemos cómo el Parlamento, siempre dispuesto a dejarse influir por los fabricantes, tiende a dorarles la píldora hasta que, nos dice Marx, llega demasiada presión desde fuera, hasta que desde fuera se le hace presión al Parlamento y le obliga a lo contrario, ¿no?, a militar contra los intereses inmediatos de los capitalistas. Así nos ilustra con el movimiento obrero inglés, el cartismo, que se suma o que coexiste con la campaña por la derogación de las leyes cerealeras en aquella época, ¿no?, y que esto empuja lo suficiente a la clase capitalista como para reconsiderar
esas violaciones sistemáticas de la ley fabril del 33 y recular, por así decirlo. Entonces, luego dice que se aprueba una ley fabril complementaria, junio de 1844, con nuevas disposiciones, ¿no? Esto de la página 336 a la 340 desarrolla todo este argumento que he presentado. Y ya luego, desde la página 341, estoy en la vieja edición, o sea, la que utilizamos. Hasta el final del apartado, Marx lo que va a hacer es presentarnos pues, nuevos episodios interesantes de la lucha de clases entre obreros y patronos, donde pues, se ilustra la tendencia del capital a revertir las conquistas de los obreros, pues utilizando todo tipo de maniobras, pues, amenazas, engaño, también a justificar sus posiciones hablando en nombre de los obreros. Y dice que sobre todo esto sucede en los periodos de crisis, ¿no? Que los envites del capital sobre todo llegan en los periodos de crisis, ¿no? Y también en los periodos de retroceso del movimiento obrero, que son propicios para que los capitalistas triunfen en sus embestidas contra las conquistas obreras, ¿no? Estas embestidas, por cierto, las denomina Marx las embestidas capitalistas contra la clase obrera, pro-slavery rebellions, atendiendo a lo que sería la guerra civil norteamericana. Y también sigue describiendo pues, las triquiñuelas de los empresarios, también la complicidad de los jueces y ministros con los capitalistas, ¿no? Y en contraste con esta reivindicación negativa de lo que serían los ministros, políticos, los jueces, etcétera, bueno, cabe destacar la reivindicación positiva que hace de la figura de los inspectores de trabajo, ¿no? A lo largo de todo el capítulo 8. Bueno, en la página 352 más adelante hay un interesante fragmento que es el siguiente, que cito, ¿no? Dice, pero esta victoria aparentemente definitiva del capital provocó de inmediato una reacción. Los obreros, que hasta entonces habían ofrecido una resistencia pasiva, aunque irreductible y renovada día a día, ahora protestaban en mítines abiertamente amenazantes en Lancashire y Yorkshire. La presunta ley de 10 horas, pues, sería simplemente una patraña, un fraude parlamentario y nunca habría existido. Los inspectores fabriles advirtieron urgentemente al gobierno que el antagonismo de clases había alcanzado una tensión increíble. Incluso una parte de los fabricantes murmuraba, debido a los fallos contradictorios de los magistrados, impera una situación totalmente anormal y anárquica. Una ley rige en Yorkshire, otra en Lancashire, una ley en la parroquia de Lancashire y otra en las inmediaciones de la misma. El fabricante de las grandes ciudades puede burlar la ley. El de los distritos rurales tal vez no encuentre el personal necesario para el sistema de relevos y menos aún para desplazar a los obreros de una fábrica a otra. Y la explotación igual de la fuerza de trabajo es el primero de los derechos humanos del capital. Bueno, aquí se hace notar, primero, la necesidad de una regulación general, estandarizada, de la jornada de trabajo, no solo para garantizar la reproducción normal de la fuerza de trabajo y, por tanto, reproducir a la clase obrera, condición del capital, sino para asegurar también la explotación igual de la clase obrera por los fabricantes, es decir, la inexistencia de privilegios hacia uno u otros sectores del capital. Esto es fundamental. El sentido capital es muy democrático. Por otro lado, la legislación estatal es indispensable, como hemos visto en la cita, para evitar tensiones entre obreros y capitalistas, ¿no? Estos inspectores que le avisaban al Estado que cuidado que se podía complicar la cosa, ¿no? Así pues, para que la lucha de clases, vemos, ¿no?, se dirima sin provocar una anarquía generalizada, ¿no?, en el que los obreros y los trabajadores están permanentemente luchando y encima existen una multitud de regulaciones absolutamente heterogéneas, sus resultados, los resultados de esa lucha de clases, deben codificarse en forma de leyes generales, ¿no? Esta es una necesidad general del capital. Sin el Estado, solo a través de la lucha de clases, ¿qué sucede? Pues que se interrumpe la producción y todos los días habría que negociar cuál es el valor de la fuerza de trabajo y cuál es la duración de la jornada laboral, ¿no? Y esto es inviable, no se puede. La sociedad burguesa no puede estar permanentemente en anarquía, tiene que ser una anarquía controlada, por así decirlo. Esa anarquía tiene que servir para establecer una especie de consensos sancionados, institucionalizados en leyes que permitan al capital después reproducirse de forma normal. Y ya para concluir este apartado voy a citar un fragmento que yo creo que sintetiza en gran medida lo que es un fragmento, un par de fragmentos aquí separados, en la esencia del capítulo, ¿no? Dice: el principio había triunfado, no obstante, con su victoria en los grandes ramos industriales, que eran la criatura más genuina del modo de producción moderno. Su maravilloso desarrollo de 1853 al 60, efectuado
a la par del renacimiento físico y moral de los obreros fabriles, saltaba a la vista del más miope. Los mismos fabricantes a los que medio siglo de guerra civil paso a paso había arrancado las limitaciones y normas legales de la jornada laboral, señalaban ufanos el contraste con los dominios en que la explotación era un libre. Los fariseos de la economía política proclamaban ahora que el reconocimiento de la necesidad de una jornada laboral legalmente reglamentada era una nueva conquista característica de su ciencia. Es fácil comprender que, una vez que los magnates fabriles debieron aceptar lo inevitable y conciliarse con ello, la capacidad de resistencia del capital se debilitó gradualmente, mientras que la cometividad de la clase obrera se acrecentó con el número de sus aliados en las capes sociales no interesadas directamente en el problema. De ahí el progreso relativamente rápido que tuvo lugar desde 1860, ¿no? Bueno, ¿y qué se pone de manifiesto? Bueno, pues la compatibilidad de la jornada laboral normal con el desarrollo capitalista. Es más, que esta institucionalización parece favorable incluso para un desarrollo normal del capital. Al mismo tiempo, por enésima vez, se enfatiza que la regulación es resultado de la lucha de clases y que el vigor de la lucha de clases, cuanta más fuerza tenga la lucha de clases, pues más podemos acelerar la conquista de una jornada laboral de trabajo, ¿no? En fin, como dije el otro día, pues eso, no es la oferta y la demanda la que garantiza que la venta de la fuerza de trabajo se realice por su valor, sino que la forma de realización es la lucha de clases, la lucha obrera. Y pasamos al último apartado, que es el apartado 7, titula La lucha por la jornada normal de trabajo, repercusión de la legislación fabril inglesa en otros países, pero bueno, que también es una síntesis del contenido del capítulo, ¿no? Bueno, en primer lugar, Marx, en el primer párrafo introductorio, que no está aquí, aclara que el intercambio de capital por trabajo bajo el modo de producción capitalista presupone al trabajador independiente, calificado para actuar por sí mismo, y lo que nos quiere decir con esto es que, y lo señala él mismo explícitamente, que los ejemplos sobre los menores de edad solamente pretenden, o solamente tienen intención de ilustrar, de evidenciar el succionamiento de trabajo por parte del capital. Es decir, no ilustran la esencia de la relación capitalista-trabajador, que consiste en que el trabajador es un obrero libre. En el caso de los menores, no es un obrero libre. Entonces, simplemente él aclara, a ver, que yo he introducido a los niños aquí porque básicamente el capital lo que hace es saltarse todas las barreras y poner a niños a trabajar 12 horas, ¿no? Y por otro lado también declara que ha elegido a la industria moderna como una esfera especial, ¿no? Una esfera especial en la que, como comenta a continuación, pues este tipo de luchas, precisamente por el desarrollo económico de la industria fabril, lo que hacen es realizarse o ejecutarse antes que en otros sectores, ¿no? Se llevan a cabo antes que en otros sectores. Pero lo que insinúa aquí Marx es que las conclusiones que se extraen de la industria moderna, por así decirlo, son extrapolables también al resto de industrias. Es decir, que el contenido que está presentando es un contenido general de la sociedad capitalista. No se aplica solamente a la industria maquinizada o en general, ¿no? Básicamente a una industria en particular. En todas ellas, el capital es o tiende, como un vampiro, ¿no?, a succionar fuerza de trabajo, y en todas ellas el proletariado, para hacer frente, tiene que, bueno, luego veremos, confederar sus cabezas y entablar una lucha de clases contra ellos. Y después lo que hace es extraer dos conclusiones de estos hechos históricos expuestos a lo largo de toda la exposición, ¿no? Nos dice, bueno, un poco lo que comenta ahora, ¿no? En las industrias primeramente revolucionadas por el modo de producción, ¿no? Es decir, como ya veremos, en fin, la que tiene lugar la subsunción real del trabajo, que son las creaciones propias del modo de producción actual, se generan, primero, todas las extralimitaciones del capital más extravagantes y al mismo tiempo el control social más temprano, ¿no? Es decir, es allí donde los capitalistas van más lejos en la extenuación de la mano de obra, la prolongación de la jornada laboral, y al mismo tiempo es ahí donde más tempranamente emerge la lucha de clases. Y de ahí dice que el control, la regulación social aparezca como leyes de excepción al principio, pero que después, por la tendencia natural, se va a extender a todas las ramas de la producción. Y la segunda conclusión nos dice, la historia de la regulación de la jornada laboral en algunos ramos de la producción y en otros, la lucha que aún dura en pro de esa reglamentación, demuestran de manera tangible que el trabajador aislado, el trabajador como vendedor libre de su fuerza de trabajo, sucumbe necesariamente y sin posibilidad de resistencia una vez que la producción capitalista ha alcanzado cierto grado de madurez.
La fijación de una jornada laboral normal es, por consiguiente, el producto de una guerra civil prolongada y más o menos encubierta entre la clase capitalista y la clase obrera, ¿no? Bueno, aquí efectivamente se explicita claramente la necesidad de la lucha de clases como forma de garantizar la venta de la fuerza de trabajo por su valor. ¿Qué nos dice Marx? Bueno, pues que el trabajador aislado es incapaz de enfrentarse de tú a tú al capitalista y que sucumbe, ¿no?, ante sus intereses. Bueno, ¿a qué obedece esto? Igual, o sea, aquí explícitamente no está expuesto, pero bueno, pues igual el conjunto de la obra podríamos ver que, que se debe en gran medida a que va a existir una superpoblación obrera excedente siempre disponible. Esto ahora no sabemos qué es, pero ya lo veremos más adelante. Y también obedece a la disparidad estructural entre obreros y capitalistas, ¿no? O sea, sí, ¿qué significa esto? Pues que mientras que los capitalistas, al monopolizar los medios de producción y disponer de un fondo de reserva, tienen su subsistencia asegurada, mientras que los primeros solo poseen su fuerza de trabajo y no tienen su subsistencia asegurada. ¿Qué significa esto? Que en caso de que te enfrentes individualmente al capitalista, mismamente te puedes pedir el puesto de trabajo, tú te vas a quedar sin poder comer, por lo tanto lo que vas a hacer es ceder ante sus exigencias. Sin embargo, si lo haces colectivamente con el resto de trabajadores, ese capitalista quizá no puede recurrir a otros trabajadores para hacer, esquiroles o lo que sea, ¿no? Porque se le impone sobre él una relación coactiva, la lucha de clases, fundamentalmente. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que el trabajador debe entablar una relación de solidaridad con el resto de miembros de su clase y así deviene una clase social, ¿no? Eh, bueno, yo creo que aquí en gran medida está, bueno, de forma igual de implícita, ¿no?, que está explicado o sí, insinuado que la determinación del proletariado como clase solo existe porque no puede sostener sus intereses aisladamente, sino que debe asociarse colectivamente por imponerlos, ¿no? Bueno, esto es un debate clásico, ¿no? De qué son las clases sociales, qué es la lucha de clases, etcétera, ¿no? Pero aquí sí que queda claro que es una relación de solidaridad general, la lucha de clases no existe, la clase obrera como tal, como clase, no existe, sino que es limitada a un estrato socioeconómico como podría ser quizá en otras sociedades. Pero bueno, esto es otra discusión que tampoco la retoma aquí Marx directamente, ¿no? Y luego, bueno, no la he traído aquí porque como la he introducido en el último momento hace como 2 horas, pues no me ha dado tiempo a meterle al PowerPoint, pero una cita de salario, precio y ganancia de 1867, creo, que creo que es una conferencia que imparte Marx en la Asociación Internacional de Trabajadores, una cita que la voy a leer, que es interesante y que está vinculada con esto. Dice: por lo que atañe a la limitación de la jornada de trabajo, lo mismo en Inglaterra que en los demás países nunca se ha reglamentado sino por injerencia legislativa. Si la constante presión de los obreros desde fuera, la ley jamás habría intervenido. En todo caso, este resultado no podía alcanzarse mediante convenios privados entre los obreros y los capitalistas. Esta necesidad de una acción política general es precisamente la que demuestra que en el terreno puramente económico el capital es la parte más fuerte. Bueno, en fin, bastante claro, ¿no?, que el proletariado no se puede enfrentar ni aisladamente al capitalista, ni económicamente solamente al capitalista. Debe hacer valer sus intereses de forma general, es decir, apelar al Estado. Esto es una necesidad de la lucha de clases. Es más, la lucha de clases es, para Marx, fundamentalmente política siempre, ¿no?, como dice en algún lugar, no sé si es en el 18 Brumario, así, ¿no? Dice que siempre tiene que ser una lucha política. ¿Por qué? Aquí lo explica claramente, ¿no?, en esta cita de salario, precio y ganancia, porque si no, de lo contrario, no puede hacer valer sus intereses. Con convenios privados. Los convenios privados, en todo caso, y que hoy en día también están, bueno, bastante de moda, pueden mejorar quizá lo que es el convenio general, ¿no? Así se aplica hoy en día, de hecho. Pero si no logra ese convenio general, está muy jodido. Y ya en el resto del capítulo, lo que va a hacer Marx es extraer alguna lección más. Por ejemplo, nos habla del ejemplo francés, que es interesante. Nos dice que el método revolucionario es un método ventajoso para hacer valer los intereses de los obreros. Tampoco dice que sea siempre el más ventajoso, pero bueno, que tiene sus ventajas, ¿no? Creo que señala que en este caso lo que supuso es la aplicación generalizada de la jornada de 10 horas en Francia. Luego, por otro lado, que esto ya lo comentamos el otro día, habla del caso estadounidense y dice que
este caso evidencia que el trabajo no puede emanciparse, ahí donde viejos modos de producción como la esclavitud siguen vigentes, y que en ese sentido, una vez que se suprimen, brota el movimiento de la clase obrera. Esto es la 362-363. Bueno, esto ya comentamos el otro día, ¿no? Que todo es fundamental luego para comprender la importancia de la revolución burguesa para la socialdemocracia rusa, por ejemplo, ¿no? Y luego, pues hay una cita también interesante sobre el movimiento obrero que dice que, de acuerdo con Marx, bueno, o sea, dice no, de acuerdo con Marx, el movimiento obrero dice crece instintivamente en las dos orillas del océano Atlántico a partir de las condiciones de producción mismas. O sea, el movimiento obrero surge espontáneamente del suelo capitalista. Es una consecuencia mecánica, automática, bueno, en fin, de las relaciones de producción capitalistas. El capital como relación social exige, el capital como relación social, no el capitalista, exige el surgimiento del movimiento obrero y lo provoca en sí, ¿no? Porque de lo contrario, el valor de la fuerza de trabajo no se podría, no se vendería por su valor, la fuerza de trabajo, ¿no? Y concluye Marx luego con una especie de síntesis de sus descubrimientos, ¿no? También, bueno, es un fragmento bastante citado, ¿no? Bastante conocido. Nos dice, es preciso reconocer que nuestro obrero sale del proceso de producción distinto de cómo entró, ¿no? En el mercado se enfrentaba a otros poseedores de mercancías como poseedor de la mercancía fuerza de trabajo, poseedor de mercancías contra poseedor de mercancías. El contrato por el cual vendía el capitalista su fuerza de trabajo demostraba negro sobre blanco, por así decirlo, que había dispuesto libremente de su persona. Es decir, en el ámbito de la circulación, del cambio de mercancías, el obrero es libre. Es una relación de igualdad. Cerrado el trato, se descubre que el obrero no es ningún agente libre y que el tiempo de que disponía libremente para vender su fuerza de trabajo es el tiempo por el cual está obligado a venderla, que en realidad su vampiro no se desprende de él mientras quede por explotar un músculo, un tendón, una gota de sangre. Para protegerse contra la serpiente y sus tormentos, los obreros tienen que confederarse o confederar sus cabezas, imponer como clase una ley estatal, una barrera social infranqueable que les impida a ellos mismos venderse junto a su descendencia por medio de un contrato libre con el capital para la muerte y la esclavitud, ¿no? Bueno, al principio parecía que era libre, cuando entra en la producción lo que resulta es que el capitalista quiere degradar absolutamente su mercancía, que es la fuerza de trabajo. Por tanto, quiere establecer una relación absoluta de desigualdad. El obrero lo que hace es evitar que esa mercancía se venda por debajo de su valor. Esta es la tarea fundamental del movimiento obrero hasta ahora. Y lo que he hecho ahora es... ¿Qué nos dice la inteligencia artificial sobre el capítulo 8 del Capital? Ya que estamos aquí con inteligencias artificiales y la tenemos encima presente aquí, y por si acaso se convierte Skynet de algún día o algo, vamos a tratarla bien, vamos a ir incorporándola a nuestros trabajos. Y además, encima, por la competición interimperialista, ChatGPT y DeepSeek. ¿Qué dice cada uno? Interimperialista para algunos, no está David aquí hoy, pues una contradicción entre el socialismo y el capitalismo. Pero bueno, vamos a ver qué dice ChatGPT. Le he preguntado, no le he preguntado, he dicho, hazme un resumen del capítulo 8 de todo el capítulo. Esto ya es de todo el capítulo, no solo de estos tres últimos apartados, del capítulo 8 del Capital, ¿no? ¿Qué nos dice? No nos dice, bueno, el capítulo 8, titulado La jornada laboral, Karl Marx analiza la lucha histórica entre capitalistas y trabajadores en torno a la duración de la jornada laboral. Explica cómo el capital tiende a extender la jornada lo máximo posible para maximizar la explotación de la fuerza de trabajo, mientras que los trabajadores buscan limitarla para preservar su salud y dignidad. Dice, ¿cuáles son las ideas principales? Dice, 5. Dice, el ansia del capital por extender la jornada laboral, ¿no? El capital busca obtener la máxima cantidad de plusvalor posible, lo que le lleva a prolongar la jornada de trabajo sin considerar los efectos sobre la vida del trabajador. Dice, Marx muestra ejemplos históricos de esto. 2. Los efectos destructivos de la sobreexplotación. Jornadas excesivas deterioran la salud de los trabajadores, reducen su esperanza de vida y afectan su capacidad para reproducirse como clase. Se observa un agotamiento físico y mental que genera condiciones de vida, ¿no? Miserables. 3. Lucha de clase, regulación estatal. Esta resistencia a los trabajadores lleva a implementación de leyes.
para limitar la jornada laboral. Dice que Marx expone cómo a través de huelgas, sindicatos y presión social, los obreros logran reducir sus horas de trabajo y establecer jornadas máximas legales. Aquí nos menciona, desde el papel del Estado, dice, la legislación sobre la jornada laboral surge como resultado de la lucha obrera, pero también enfrenta la resistencia de los capitalistas. Dice, Marx cita leyes como las fábricas en Inglaterra que limitaron el trabajo infantil y redujeron la jornada laboral para ciertos sectores. Dice, ¿la conclusión cuál es? Bueno, pues la jornada laboral como terreno de lucha. Dice, la reducción de la jornada laboral no es una concesión del capital, sino que es una conquista obrera. Y Marx deja claro que la tendencia natural del capital es explotar sin límites y que solo la organización obrera frena esta dinámica. En resumen, este capítulo muestra cómo la lucha por la reducción de la jornada laboral es una batalla fundamental en la historia del movimiento obrero, reflejando la contradicción entre capital y trabajo. Bueno, yo creo que el resumen está muy bien. Se echa de menos para mí, ¿no? Pero bueno, esto claro, cada uno puede rescatar lo que quiera. Primero, la idea de que la lucha en torno a los límites de la jornada laboral normal es una pugna entre derechos iguales, que es una de las citas fundamentales que introduce Marx al principio del capítulo, ¿no? Que el capitalista como comprador busca extraer el máximo valor de uso de su mercancía, la fuerza de trabajo, y el obrero como vendedor, venderla lo más caro posible y reducir la jornada de trabajo. O sea, aquí pierde un poco de vista, en mi opinión, lo que es, pero bueno, esto tampoco es normal, ¿no? La cuestión de las personificaciones. O sea, el obrero es personificación de su mercancía, el capitalista es personificación del capital como comprador de esa mercancía. Y luego también he echado en falta la complicidad de las instituciones del Estado, que aquí no aparece. Cuando se habla del papel del Estado, aquí el papel del Estado solo es regular la jornada de trabajo. Pero bueno, Marx ya ha visto aquí que hay una parcialidad, que los jueces, los políticos, etcétera, pues tienden un poquito más al regazo de los capitalistas, ¿no? ¿Y qué nos dice Dipsig? Bueno, lo de los asteriscos y esto es porque cuando he hecho control C, control V, pues se han quitado, pero yo creo que estaba en cursiva. ¿Qué nos dice? Que analiza en este capítulo la lucha entre la clase capitalista y la clase obrera por el control de la duración de la jornada laboral. Y que es fundamental para entender cómo el capitalismo extrae plusvalía de los trabajadores y cómo la lucha de clases se manifiesta en la regulación del tiempo de trabajo. Las palabras que utiliza ahí, pero bueno. Puntos clave también, ¿no? Nos dice, también 5. Nos dice, primero, la jornada laboral como campo de lucha, que es la conclusión del otro, por cierto, el ChatGPT, ¿no? Que la conclusión era la jornada laboral como terreno de lucha. ¿Qué nos dice? Nos dice, Marx explica que la jornada laboral no es un fenómeno natural, sino resultado de la lucha histórica entre capitalistas y trabajadoras, ¿no? O pues eso, unos buscan extender la jornada laboral, mientras que los trabajadores luchan por limitarla, para preservar su salud y bienestar. Plusvalía absoluta y extensión de la jornada. Este es el segundo punto clave. Nos dice, Marx introduce el concepto de plusvalía absoluta que se obtiene al prolongar la jornada de trabajo más allá del tiempo necesario para que el trabajador reproduzca su fuerza de trabajo, el valor de su fuerza de trabajo. 3. Límites físicos y morales de la jornada. Dice, aunque los capitalistas deseen extender la jornada indefinidamente, existen límites físicos, la necesidad de descanso, alimentación y sueño y morales que impiden una explotación ilimitada. Bueno, eso es que impiden, o sea, voy a comentar algo al final, ¿no? Pero eso que impide una explotación limitada, eso cuando el proletariado lo logra, porque lo contrario se los salta, los límites físicos y morales se los lleva por delante. Entonces, es un poco, igual la formulación no es totalmente acertada. Dice, la lucha por la regulación legal es el cuarto punto clave del capítulo. Nos dice, Marx describe cómo en el siglo XIX los trabajadores organizados lograron imponer límites legales a la jornada laboral, ¿no? Como la ley de las 10 horas en Inglaterra. Y dice que esta lucha fue un hito en la historia del movimiento obrero, aunque los capitalistas buscaron formas de eludir estas regulaciones. Y el último punto clave es la contradicción inherente al capitalismo. Dice, Marx subraya que la lucha por la jornada laboral revela una contradicción fundamental. Mientras los capitalistas buscan maximizar la explotación, los trabajadores resisten ante ella, ¿no? Y dice que esta tensión es inherente y solo se puede resolver mediante la organización y lucha colectiva de la clase obrera. Bueno, eso de que solo se puede resolver, así no se resuelve la contradicción. Aquí lo que se hace es reproducirla, de hecho, pero bueno. Conclusión. El capítulo 8 del Capital es un análisis profundo de cómo la explotación capitalista se manifiesta en la duración de la jornada laboral.
Marx muestra que la regulación del tiempo de trabajo no es una cuestión económica, sino también política y social, y que la lucha por reducir la jornada laboral es un aspecto central de la emancipación de la clase trabajadora. Este capítulo es un llamado a la organización y la resistencia frente a la explotación. ¿Qué pasa aquí con Dicen? Primero, el punto 2, plusvalía absoluta y extensión de la jornada. Marx introduce el concepto de plusvalía absoluta. Invento. No lo introduce. Yo el otro día mencioné que esto era la plusvalía absoluta, pero esto es adelantarse, porque Marx lo menciona en el siguiente capítulo, ¿no? Entonces, por una parte, se la ha inventado, pero por otra parte, ha conectado este capítulo con el desarrollo general de la obra. Bueno, yo le he preguntado, digo, le he dicho, y esto no es verdad, has mentido. Me ha dicho, tienes razón, he mentido, tal, no es así. No es así, solo aparece más tarde. Pero bueno, yo vale, me alegro. Frente a ChatGPT, introduce la cuestión de los límites físicos y morales a la extensión de la jornada, aunque no lo introduce muy bien en mi opinión, pero sí que lo introduce, cosa que ChatGPT no, y bueno, me parece que es un punto clave. Y luego también, yo creo que en ese resumen, al final del todo, indica algo fundamental, que dice, la regulación del tiempo de trabajo no es solo una cuestión económica, sino también política y social, que esto, bueno, es una conclusión que igual Marx no señala ahí directamente, pero también está extraída de forma original, con pensamiento profundo, que no ha activado la opción de pensamiento profundo, pero bueno, lo he hecho. Parece que deduce esto del capítulo en su conjunto, ¿no? Bueno, yo la lucha interburguesa aquí entre empresas capitalistas, yo creo que la estructuración del resumen del ChatGPT es más fiel al texto, creo que sintetiza su contenido de forma más clara y también de forma más esquemática, porque esto no son tanto puntos clave, yo creo que esto sí que son puntos más clave, pero que DeepSeek al menos aquí da muestras de mayor originalidad y que, o sea, de mayor pensamiento creativo. En fin, sin más. Una tontería, por traerlo aquí. No, está bien. Que está bien porque, digo, para la gente que le toque hacer luego las presentaciones, echar un vistazo a la inteligencia artificial, a ver qué resúmenes hace, no como yo he hecho aquí, que es traerlos. Yo lo he traído, pues, porque, bueno, pues sin más, como la primera vez que lo hacíamos, pero sí que apoyarse sobre los resúmenes que puede hacer la inteligencia artificial es fundamental. Es fundamental para reproducir nuestra fuerza de trabajo al futuro, porque si no, algunos igual vamos a acabar en el paro como no utilicemos la inteligencia artificial de forma eficiente. Y porque es interesante también, quiero decir, sintetiza mejor de lo que igual haríamos nosotros a veces. Y porque, bueno, igual hay algunas ideas que tú has perdido de vista y pueden aparecer aquí. En fin, básicamente esto es todo. Muy bien. Nos has demostrado que estás al día con la tecnología. El último mes te diría que he buscado esto, pero... De todas maneras, te quiero informar que ya hay una lista de todos los puestos de trabajo que se van a perder. Eso, ya la puedes ver, que están ahí claramente establecidos. Esos son triples de pesimistas, que no. No. Algunos se perderá, pero lo más normal es la combinación entre trabajo humano e inteligencia artificial. En fin, nada, pues ya está esto. Y ahora pues vamos a pasar a las preguntas. Mala recomendación. ¿El qué? ¿Qué vamos a discutir? Mala recomendación, apoyarse sobre ChatGPT para las presentaciones. Bueno, a ver. Me gusta el invent más que a un tonto un palo, a cacharro. Sobre todo a ChatGPT, al parecer. Yo le pregunté a DeepSeek qué te diferencia y me dijo que ChatGPT tiende a sobreestimar sus capacidades. Yo si no lo sé, lo digo. Y sí que es verdad que en ese sentido es en cierto modo verdad. Pero bueno, en fin, dudas, comentarios. Bueno, primero dudas sobre el capítulo. Se me ha pasado, no, tampoco creo que haya en exceso, pero bueno. Y luego ya damos paso a los comentarios. Bueno, yo hay un apartado que, bueno, quería comentarlo un poco, a ver cómo lo entendéis vosotros, y bueno, cómo lo he entendido un poco yo. En la página 341 de la PDF
la que estamos trabajando. El segundo párrafo, voy a leer. Hemos visto cómo estas minuciosas disposiciones que regulan a campanadas con una uniformidad tan militar los periodos, límites y pasos del trabajo, de modo alguno eran los productos de lucubraciones parlamentarias. Se desarrollaron paulatinamente como leyes naturales del modo de producción moderno, a partir de las condiciones dadas. Su formulación, reconocimiento oficial y proclamación estatal fueron el resultado de una prolongada lucha de clases. Vale, yo esto, entiendo. Bueno, pues eso, hay una clase social económica nueva, bueno, que ha ido desarrollándose, ¿no? Pero que es una clase pues inmadura, ¿no? Todavía. Aunque bueno, estamos en un momento de la gran industria y ya tiene pues, cierto recorrido, pero bueno, sobre todo como clase que está organizándose, ¿no? Y tiene una conciencia que está ligada a ese desarrollo, ¿no? Bueno, pues tiene sus intereses propios y opuestos a los de las demás clases, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo esto y entiendo, pues bueno, lo que estoy de acuerdo con lo que has comentado sobre bueno, la lucha, o sea, el carácter de esa lucha, ¿no? Que llevan a cabo. Pero en este fragmento no entiendo muy bien lo que dice cuando dice eso, pues se desarrolla paulatinamente como leyes naturales del modo de producción moderno. O sea, no sé exactamente, o sea, qué quiere decir con esto. No sé, vosotros, o sea, yo, no sé, clase, o sea, eso, pues esta lucha de clases política, ¿no? Al final, bueno, es bueno, tiene, o sea, conlleva pues, una conciencia como conciencia de sí, conciencia en sí, y es pues de pues eso, como clase económica con sus intereses particulares, pero no, o sea, no entiendo muy bien si quiere decir algo más aparte de esto, o sea, aparte de que no lo desarrolla demasiado, ¿no? Creo que en algunos momentos pues repite algo parecido a esto, ¿no? No lo desarrolla mucho más, pero no sé. O sea, dice como, no sé, aquí como que me falta un poco de explicación, o sea, como lo plantea de como una forma o sea, no sé, como si la propia organización pues fuera innata o sea, tendría que venir de por sí o sin, no sé cómo plantearlo, no sé cómo lo habéis visto vosotros, esta parte. Lo de las leyes naturales, o sea. Ya, güey. Está un poco... Otra vez igual. El otro día casi la tiro, macho. A ver, o sea, bueno, entiendo que igual hay como dos comentarios, ¿no? O sea, uno con respecto a la cita en concreto Sí. y otro en torno a la formulación general del concepto clase, ¿no? Para Marx aquí, si va más allá o no va más allá, ¿no? Vale, a ver. Bueno, en primer lugar, yo creo que aquí lo que nos está diciendo es que la clase obrera lo que hace es, a partir de su lucha, lograr una serie de leyes, en este caso, periodos, límites y pausas del trabajo, que objetivamente se erigen como leyes naturales del modo de producción moderno. Es decir, lo que está haciendo es realizar precisamente las necesidades del capital, que en este caso también exige pausar, limitar y periodizar ese trabajo de cierta manera y utiliza el término encima uniformidad militar, pero que, en mi opinión, los capitalistas no lo pueden hacer. Al menos en esto, no estoy hablando igual del taylorismo y otras cosas, porque yo creo que aquí nos está refiriendo concretamente al taylorismo, o sea, el taylorismo como
un intento de los capitalistas de maximizar al máximo la productividad, sino más bien aquí la contratendencia es decir, vamos a evitar que pues eso, no podamos comer dentro del trabajo, es decir, vamos a exigir una serie de pausas de trabajo, de comida, etc. Y yo creo que aquí, o sea, en todo el capítulo, porque igual aquí, ¿no? Lo que planteas va más a la discusión de la clase en sí y la clase para sí, o qué relación existe y por qué aquí, o sea, aparece igual la clase obrera solamente como un actor que lo único que se limita es a reproducir como clase la sociedad burguesa. Yo te diría que hasta aquí es que no tenemos más. O sea, hasta aquí lo único que tenemos es lo que hemos visto. La clase obrera lo que hace es, a través de su lucha, generar las condiciones de reproducción del capital y las sanciona en el Estado. En este sentido, la clase obrera en su movimiento espontáneo implica constituirse como clase de forma espontánea también, y bueno, esto también en el manifiesto yo creo que está bastante claro, solo implica garantizar sus condiciones de reproducción como capital variable. Aquí no hay más. Entonces, luego, relacionado con otros escritos, podríamos decir que en este proceso el proletariado, además, a través de esa lucha de clases, va haciendo progresivamente consciente de que existe un antagonismo de intereses con los capitalistas y, por lo tanto, se constituye como clase revolucionaria. Lo que pasa es que aquí no tenemos visos de que Marx lo esté planteando así y no lo tendremos encima prácticamente, le diría yo, hasta el último capítulo no sé, se llama La tendencia histórica de la producción capitalista o algo así, en el que habla de que el obrero por la miseria y tal y cual, al final lo que hace es rebelarse contra el sistema capitalista. Pero hasta aquí lo único que tenemos es una conciencia de clase en sí como capital variable que lo que quiere es garantizar que su descendencia básicamente no se suprima y que tenga la capacidad de volver al día siguiente a trabajar en condiciones normales. Yo creo. Entonces, es lo del desarrollo, bueno, de estas pautas y como si fueran leyes naturales, esto al final se refiere únicamente a, o sea, no tanto a la necesidad de la clase obrera de organizarse, sino a, que era lo que yo creo que había entendido eso, o sea, lo que hemos comentado, ¿no? La necesidad bueno, de conservarla, ¿no? O sea, la fuerza de trabajo y bueno, que después de ese, bueno, también cómo va explicando, ¿no? En el principio, o sea, en los primeros años de desarrollo del modo de producción capitalista, pues, ¿no? El papel o sea, de los capitalistas del Estado y luego cómo se va desarrollando, ¿no? Entonces esto se hace, o sea, lo hace como una comparación con las leyes naturales o sea, que acaba siendo necesario, ¿no? Al final, pautarlo de esta manera, ¿no? O sea, eso es lo que un poco... Sí, no sé, yo creo que por leyes naturales se refiere a eso, a esos periodos límites y pausas del trabajo. Bueno, Entiendo, no sé. Ander. A ver. ¿Se me escucha? ¿O no? Ander, no te oímos. Pues Iñaki sí me escucha. Uy, pues no está silenciado. O sea Igual que no será lo vuestro sabemos, problema. ellos no sabrán el volumen de... Sí. Ander, A ver, ahora. ahora Sí, que sí. no, que era fallo mío. Vale. Ya está. O sea, yo sin más también quería decir, o sea, hilando con lo que ha dicho Amaya sobre las leyes naturales, que, claro, a mí me parece que es un poco confuso porque, o sea, claro, sí, aquí está, porque está todo el rato hablando pues eso, bueno, bueno, ¿no? De cómo es, digamos, como mediante la práctica, pues bueno, se establecen pues esas pausas o lo que sea. Claro, habla de eso como
como leyes naturales en unas condiciones dadas. Y a mí me parece que tiene un poco como la contraposición a, por ejemplo, a lo que decía de la fuerza de trabajo, que de la fuerza de trabajo decía, claro, que era una cualidad natural de la fuerza de trabajo, pero que se tenía que poner en movimientos, es decir, que requería de una acción humana para que eso fuera tal. Y aquí, sin embargo, o sea, parece que es lo contrario, es lo que genera la acción humana es algo que se transforma en algo natural. O sea, es decir, se pone, por así decirlo, esa contraposición. Y me parece que es algo interesante, que no es en ese sentido como casualidad el hecho de que utilice el término de ley natural, porque aquí también es un poco, yo creo que lo que quiere hacer ver es el hecho de cómo ciertas cosas, digamos, de la práctica humana, llega un momento que se independizan de esa propia humanidad. Es decir, ciertas relaciones sociales, como puede ser pues, el capitalismo o la propia, pues yo qué sé, la ley de valorización, que se naturalizan como leyes, es decir, que se separan, digamos, de esa actividad humana que la ha generado. Yo creo que va un poco a subrayar eso, a mi punto de vista. Joaquín. Hay que recordar que la palabra leyes naturales está en cursiva. Es decir, podemos decir, está entre comillas, o está. La palabra natural ahí está un poco anotada. Pero no está anotado, sino que está en letra normal, sin cursiva, en la página 320, la prolongación antinatural de la jornada laboral. Un párrafo que Adrián ha resumido antes, ha presentado. 320. 320. Dice, el valor de la fuerza de trabajo incluye el valor de las mercancías. Por tanto, si esta prolongación antinatural de la jornada laboral, por la que en su desmesurado impulso de autovalorización, ¿qué es lo que hace el capital? Pues que, lo que dice el párrafo anterior, produce el agotamiento y muerte prematuros de la fuerza de trabajo misma. Por lo tanto, en el propio interés del capital apuntará en la dirección de una jornada laboral normal. Todos los apartados son la lucha por la jornada laboral normal. La prolongación de la jornada hasta que llega el capitalismo. La lucha por la jornada laboral normal. La reducción de la jornada en los años 40, 50 y 60. La lucha por la jornada laboral normal en otros países. Es decir, la jornada laboral normal es aquella que no produce el agotamiento y muerte prematuro de la fuerza de trabajo misma. Es aquella que no supone una prolongación antinatural de la jornada laboral. Que es la tendencia que tiene el capitalista individual. Por eso la ley tiene carácter de naturaleza, porque en la ley, al normar la jornada laboral normal, permite que la fuerza de trabajo se reproduzca naturalmente, como tal fuerza de trabajo, y no se agote en un proceso antinatural de explotación excesiva, que es al que tiende el capitalista individual. Cuando dice natural no hace referencia a la naturaleza física, hace referencia a la naturaleza social del proceso de reproducción de la fuerza de trabajo. Entiendo yo. No, si no hay más cosas. Nos vamos. No. Nos vamos. Primero, Optimista, va. voy a darle. Aquí nadie. Primero, un tema que sacó también Adrián, pero que me parece de mucha actualidad hoy en día, salvando todas las distancias históricas. El carácter revolucionario, ¿dónde estaba eso? De las decisiones que se toman en Francia. Al final. Al final, en la página
en la página 362. Dice, el método revolucionario francés. ¿En qué consiste lo revolucionario del método francés? Lo contundente. Pues de un golpe dicta la misma ley para todos. Y además lo dicta como un principio. Mientras, ¿qué hace Inglaterra? Inglaterra concede con renuencia a la presión de las circunstancias. Ahora primero lo aplica en un sector, luego en otro, y no como un principio, sino porque hay que proteger a las mujeres, a los niños. Francia no. Francia, para todos igual, las 35 horas, para todos. ¿Y aquí con qué estamos? Aquí estamos como en Inglaterra. 37 horas y media, bueno, pero igual los de la agricultura no. Habría que ver en el sector de hostelería, porque claro, es un poco lío, el pequeño comercio. Es decir, lo mismo, la misma diferencia que señala él entre el método, que un poco humorísticamente parece, o metafóricamente llama el método revolucionario francés, para toda la clase al mismo tiempo y por principio, y el sistema inglés de moralina, de primero los niños y las mujeres primero, bueno, en este sector sí, pero en este no. Hagamos la ley para hacer, y hagamos la trampa al mismo tiempo, el tema de los relevos. Pues es que eso mismo se está reproduciendo hoy en este país con la discusión sobre la reducción a 37 horas y media, que tampoco es una gran reducción. Me parece interesante ese contraste, ¿no? Aplicándolo a la experiencia actual. Luego, otra cosa interesante, que aparece solamente una frase, pero luego no lo trata, me imagino que lo trata en otros capítulos. Hay un momento en que dice, históricamente, el capital se enfrenta ante la población trabajadora a una sobrepoblación relativa. Sí, en este o en el anterior igual fue. No La sé. población siempre se le aparece como algo, como sobrepoblación relativa. Ah, sí, en este. En el 6 no lo encuentro. Lo menciono yo antes. Al inicio, creo, ¿no? No, al inicio no, totalmente. La página. Bien. Es decir, lo natural es 324. ¿Cuánto? Creo. 300. 24. No, la experiencia muestra en general capitalista una sobrepoblación constante. Población constante. Eso es. Sí, al Ahí inicio. está. Eso es. 24. 24. Sí, en principio. Esto es sobrepoblación con respecto a la momentánea necesidad de valorización del capital. Aunque, bueno, en su época con generaciones atrofiadas, etc. Bueno, en general, una sobrepoblación constante. O sea, que constantemente hay exceso de fuerza de trabajo respecto a las necesidades de valorización que tiene el capital. Bueno, es que esto, que lo va a señalar más adelante, es fundamental, es un elemento fundamental en la propia lucha de clases, en la lucha entre los trabajadores y los capitalistas, en el proceso de reducción de las condiciones de explotación, de la fuerza de trabajo, de la reducción de la jornada, del aumento de salarios, etc. Y la idea, por ejemplo, que a veces se escucha en el debate político, aplicar políticas para suprimir el desempleo, eso es una contradicción. Es una contradicción en los términos, porque por necesidad natural, el capital tiene que tener siempre, se tiene que enfrentar siempre a una sobrepoblación constante respecto a sus necesidades de valorización. Y si no es suficiente, la aumenta mediante, por ejemplo, los procesos migratorios. Bueno, una cuestión interesante sería ver cómo pretende el capital que ha tomado el poder hoy en Estados Unidos mantener la sobrepoblación constante si efectivamente, que está por ver, pretende suprimir los 25 o 26 millones de trabajadores ilegales que hay en Estados Unidos. Se daría de cabeza contra la propia necesidad de valorización del capital.
También me parece muy interesante, aplicándolo al día de hoy, una nota a pie de página donde habla de las encuestas obreras. Cuando hace referencia al inspector de fábricas, al que considera un gran defensor del proletariado, y este dice en un momento que no, es que yo he hecho encuestas y resulta que un inspector de fábricas, junto con sus ayudantes, ha entrevistado a más de 10.000 obreros, no me acuerdo exactamente de la cifra, aquí está, en la página 344, a 10.270 obreros en 181 fábricas. Y, es decir, que para hacer un informe al Parlamento sobre las condiciones de vida de los trabajadores, las condiciones laborales, mejor dicho, las condiciones de trabajo, los inspectores de trabajo entrevistan a 10.270 varones en 181 fábricas, y eso solamente en un distrito, los distritos que están al mando de este señor. Muy interesante porque a mí me da la impresión que en la construcción de las estadísticas hoy, por ejemplo, las estadísticas de horas de trabajo o las estadísticas de horas extras que elabora el Instituto Nacional de Estadística, por ejemplo, no hay un control, no hay una información obtenida directamente de los trabajadores de cuántas horas realmente están metiendo. Es decir, hay una diferencia entre las horas de trabajo anuales medidas estadísticamente como horas normales y como horas extraordinarias y las horas reales. Y esto que se hacía en 1850, 1860, es decir, hace casi 200 años, con un Estado que tenía muchísimos menos recursos, hoy no se hace. Me llama también la atención. El inspector interrogó a 10.000 trabajadores, él por su cuenta. No creo que se lo pidiera ningún diputado del Parlamento. Y por último, más muestra cómo entre el año 47 y el 50 hay una reducción de la jornada, pues, de 16, 18 hasta las 12 horas. Y hay una reacción del capital. Muy interesante eso, ¿no? El capital reacciona y logra que se amplíe la jornada de trabajo o que se introduzcan, se module la legislación para poder hacer la trampa, el tema de los relevos y todo esto. Pero después, como reacción de los trabajadores, finalmente se llega a un compromiso. En lugar de 10 horas, son 10 horas y media y se admite que los niños de 9 a 13 años pues, puedan trabajar de 5 a 9 horas, pero se suprimen los relevos. Bueno, los trabajadores aceptan trabajar media hora más, de 10 a 10 horas y media, a cambio de suprimir el sistema de relevos. Dice, pero el compromiso debilita al capital. Interesante también esto. A la hora de hacer la discusión política sobre, pues, por ejemplo, el reformismo y los resultados que lo que es una actitud revolucionaria, una actitud reformista, y cómo el sindicalismo no puede ir más allá de, pues eso, de una práctica de gestión, todo el discurso de Lenin, que no es capaz de articularse políticamente. Oiga, dice más, el compromiso, aceptando incluso media hora más de trabajo sobre la tendencia de la legislación, debilita al capital. Cada vez que el capital tiene que llegar a un acuerdo, lo hace en una posición de debilidad, mayor o menor, pero una posición de debilidad. Bueno, por decir algunas cosas así que surgen de la lectura de estas páginas. Entonces, yo creo que dice que respecto al compromiso, cuando es fruto de la lucha de clases. Es que si no hay lucha de clases no hay compromiso, hay imposición. No, bueno, pero hay compromisos que son fruto de lucha de clases y hay compromisos que son concesiones del capital. Es decir, concesiones para mismamente corromper a ciertos sectores, concesiones que lo que buscan es zanahoria en un momento en vez de palos. Es decir, no sé, o sea, no creo que pueda extrapolarse eso a todos los casos.
Y que luego... Compromiso no es con lo mismo que concesión. Y el capital no hace concesiones nunca. El capital puede comprar, puede intentar dividir, puede enfrentar unos trabajadores con otros, puede hacer muchas cosas. Pero eso no son concesiones. No son concesiones a la clase obrera en su conjunto, nunca. Nunca hace una concesión al conjunto de los trabajadores. En el modo revolucionario francés, todos, no. En todo caso, cuando es para todos, es siempre un compromiso. De casa no hay nadie. No hay ni una mano levantada. Es que esto está todo tan bien entendido. Difícil no era, ¿eh? Hay que decirlo. Son capítulos. Además, después de tu exposición y las DIRS y el chapete este, Bien, pues a continuar. En la página 361, cuando habla de Robert Owen, dice como las propuestas del socialismo utópico. La jornada de 10 horas, combinar ¿cómo le llaman ahora eso? El que trabaja y estudia al mismo tiempo. Formación en el empleo. Sí. Formación en el empleo. los Esas doctorados. son utopías comunistas. El cooperativismo. Esas son utopías comunistas. Entonces son cosas de comunistas. Bueno, y se lo decía a Owen pues 20 años antes. Y 20 años después, incluso hoy en día dice, la primera utopía es una ley fabril. Incluso el cooperativismo sirve como cobertura de maquinaciones reaccionarias. Es decir, la resistencia del capital y decir que todo es comunista es dado su deseo antinatural de explotar al máximo la fuerza de trabajo, pero la flexibilidad que tiene el capital para adaptarse a unas condiciones que modifiquen ese nivel de explotación es brutal. Hoy no entiendo por qué no se está reclamando la jornada en los países capitalistas desarrollados de 25 horas. Porque las 35, las 37 que está reclamando, por ejemplo, ¿quién proclama las 35? Las 35, más Madrid. Sí, Más Madrid. podemos, Bueno, sí. da igual. Fuerzas políticas los sindicatos han abandonado la reducción de la jornada de trabajo en Europa. Ha habido una reacción que se tradujo en la directiva Bolkestein y en una serie de instrumentos que aprobó el Parlamento Europeo para poder trabajar más de 48 horas a la semana y poder concentrar hasta 60 horas en una semana. Bueno, estamos en una fase de retroceso, o sea, de reacción, pero eso no quiere decir que esta tenga que durar para siempre. Y de la misma forma que poco tiempo después se pasó de negociar las 10 horas a reclamar las 8, que es una reducción del 20%, pues hoy reducir el 20% significa reclamar la jornada de 25 horas. De que no hay el capital puede seguir obteniendo beneficios, o no en todas sus formas. Implicaría una recomposición interna del propio capital, pero con una jornada de trabajo de 25 horas podría explotar perfectamente a la clase obrera occidental. Y sin embargo, los trabajadores no están apostando por ello. No tienen un Marx que, como les diga en el Congreso de Ginebra, que hay que apostar por las 8 horas. Yo creo, hasta el Ni han tenido una guerra civil norteamericana que les ha empoderado tanto que apuesta por las 8 horas. Como la Revolución Rusa. Más que... Bueno, la rusa
Eso fue hace 100 años ya. También la de Estados Unidos. No, pero Estados Unidos, en poco tiempo, en el 66, Allí, en el año 1866, en plena guerra civil, reclaman las 8 horas. Por eso dice Marx que es la única guerra revolucionaria de la segunda mitad del siglo XIX, cuando está escribiendo estas páginas. de todas maneras, a mí una de las cosas que más me ha sorprendido al releer este capítulo ha sido precisamente porque yo no recordaba la declaración que hace Estados Unidos en 1866, donde plantea ahí en la página 363 que para todo el Estado de la Unión en Norteamérica declaran la necesidad de establecer las 8 horas, sea la jornada normal laboral. Y luego, leyendo esto también pensaba, bueno, y se aprobó allí también, la real, la de 8 horas, ¿cuándo fue? Esto en los años 40, creo. Y ahora mismo, igual Trump va a aprobar las 25, Tal como vamos, No creo. porque, Las 12 va a probar. porque, claro, si se van todos los 25 millones de inmigrantes, va a tener que bajar la jornada laboral para que tengan los mismos Pero salarios. alguien se cree que se van a ir 25 millones de inmigrantes. O sea, eso lo ha comentado antes. Bueno, pero es interesante cómo Marx aquí toma la guerra de secesión de Estados Unidos y lo que dice, y además el Congreso que hacen ahí en Baltimore, cómo establece las 8 horas y cómo, fíjate, no han pasado 100 años, o sí, igual sí, no, antes de que tenga 100 años de la declaración, se hace efectiva las 8 horas. En España hasta los años 70 no creo que se hayan aprobado. En los 20 se aprobó, ¿no? No. En España, ¿no? Bueno, Las 48 semanas. 48. Bueno, vale. Las 8 8 horas. Pero claro, la consigna de 8 horas aquí eran 8 por 6. 8 por 6. Así nos la pueden colar. 8 horas sí, pero 7 días. o sea, específico. Pero Yo tengo una duda con todo esto de la reducción de la jornada laboral, y es que, a mi modo de ver, hay una diferencia bastante importante entre todas estas reducciones de la jornada laboral de las que hablamos hoy en día, por ejemplo, las 37, las 35-25, Joaquín, gracias Joaquín por tu nueva consigna, las 48 de inicios del siglo XX, con las que nos expone aquí Marx de reducir la jornada a 10 horas y pico. O sea, en el caso de Marx era reducir la jornada a esa situación en la que el obrero ya no se desgasta, en la que la clase obrera ya no se desgasta como clase y no está y puede llegar a ese nivel de subsistencia mínima en el cual puede reproducirse en sus condiciones normales. Y yo diría que hoy en día, si la jornada laboral, o hoy en día, históricamente, cuando las 8 horas o en Francia las 35, lo que sea, estas reducciones ya no responden a esa necesidad de una clase obrera deprimida, física y Moralmente. sí, moralmente. Pero sí está deprimida. Sí, deprimida está, evidentemente. Sí. Pero no del mismo modo ni responde a las mismas La cuestiones. evolución O sea, tecnológica. en principio, las 10 horas, las 10, 12 horas de jornada laboral son una cuestión relativamente física, a partir de la cual un ser humano como organismo empieza a decaer, a descomponerse, a dejar de funcionar adecuadamente y a dejar de poder reproducirse. Así que yo creo que ahí habría que hacer una distinción cualitativa entre la lucha por la jornada normal de trabajo en el sentido de posibilidad de reproducción fisiológica de la clase obrera y la lucha por la reducción de la jornada laboral más allá ya de esas fronteras. Creo. Pero aquí, o sea, claro, hay que tener en cuenta una cosa, es que por el momento histórico en el que Marx escribe este tipo de, bueno, o este capítulo en general, el Capital en general, lo fundamental es limitar el ansia del capital de degradar absolutamente lo que es el desarrollo de todas las generaciones obreras subsiguientes y, por lo tanto, poner fin o una barrera, lo que sea, a esa degradación física.
Pero por jornada normal de trabajo no solo hay que entender el aspecto físico, al igual que por valor de fuerza de trabajo no solo hay que entender el aspecto físico. Es decir, el valor de la fuerza de trabajo exige una serie de condiciones que son no solo físicas, sino morales, sociales, técnicas incluso, que demandan una determinada jornada normal de trabajo. Y, por un ejemplo, claro, en la actualidad, objetivamente, si el único problema fuera físico, nosotros podríamos estar trabajando 10 horas, ¿no? O sea, es decir, ¿por qué estamos trabajando 8? ¿Por qué el capital no nos ha impuesto 10 horas? ¿Y por qué el proletariado ha logrado reducirla a 8? Porque el proletariado, por lo general, lo que logra con su resistencia es vender su fuerza de trabajo por su valor, no venderla más cara. Eso dice Marx en el salario y precio de ganancia. El 99% de los casos lo que hace es realizar el valor de la fuerza de trabajo. Lo que hay que tener en cuenta es que quizá con el desarrollo técnico, como posibles hipótesis, el problema no es solo el tiempo de trabajo que se requiere, ¿no? Que igual podría ser de 10 horas, sino el tiempo de descanso, que no es descanso en verdad, sino que es un tiempo en el que se reproduce la fuerza de trabajo y que requiere una serie de necesidades espirituales, culturales y de otro tipo que en el siglo XIX no se requerían. En el siglo XIX, el trabajador, como trabajador analfabeto, completamente en general, lo que requería era ir a la fábrica y hacer una serie de operaciones mecánicas. Quizá hoy en día el trabajador que tiene un trabajo intelectual y que en los países imperialistas, por ejemplo, igual contempla el 20%, el 25% de la población trabajadora, requiere otro tipo de trabajo que fuera del mismo exige, por ejemplo, satisfacer determinadas necesidades culturales, como lectura, como visionado de determinado tipo de contenidos en Netflix, etcétera, que hacen que no se pueda estar trabajando 12 horas porque si le quitas a ese tiempo de descanso, que no es descanso en el fondo, otras 8, lo que estás haciendo es que esa fuerza de trabajo no se reproduzca de forma normal. Sí, va a seguir yendo, pero va a seguir yendo a trabajar porque físicamente va a poder ir a trabajar, pero va a rendir. No va a tener la productividad que se le exige, la productividad normal que se le exige en un momento dado. Por tanto, yo creo que aquí el énfasis es fundamental porque, o sea, el énfasis es fundamentalmente dirigido a esa reproducción física porque es lo que estaba en juego en el siglo XIX, esa reproducción física que el capital estaba destrozando. Pero el capital no solo destroza la reproducción física, destroza todo tipo de reproducciones culturales, sociales, de todo tipo, que impide que el proletariado la satisfaga. Y eso, en el fondo, es también una necesidad del capital, porque si no, esa mano de obra no puede rendir al día siguiente. Y probablemente también esté relacionado con eso, o sea, yo no son hipótesis, pero bueno, que igual en algunos países la cadena imperialista están bastante abajo y que quizá todavía el trabajo manual predomina fundamentalmente, jornadas laborales pueden ser más largas. Quizá pueda obedecerse a eso en gran medida, ¿no? O sea, estos son hipótesis, ¿no? Pero bueno, simplemente que la jornada laboral normal no es solo la jornada laboral natural. O sea, como si fuéramos caballos, porque no somos caballos. Y no, o sea, no somos caballos, no podemos ser caballos para el capital tampoco. Porque si fuéramos caballos, no habría avance técnico, no habría nada. Yo creo que va un poco por ahí, ¿eh? Por dentro puede ir por ahí, pero aún así lo pongo en duda porque, no sé, me parece que yo creo que podríamos trabajar más y que seguiríamos rindiendo, que seguiríamos siendo capaces de rendir parecido en la mayoría o en la casi totalidad de los trabajos. Y que hay países del mundo donde de hecho se trabaja más y se rinde también parecido, incluso mejor, con culturas distintas, eso sí, con Corea del Sur, Japón. No lo sé. Me genera dudas todo esto. Bueno, vuelvo a lo mismo. Hasta que no hagamos encuestas a 10.500 obreros en cada una de las provincias españolas, yo no me creo que la gente no llega a trabajar, que no hay un 20, un 30, un 40% de la población trabajadora que trabaja 50 y 60 horas a la semana. Hoy. Porque entre las horas de presencia, las horas legales, las horas de presencia, las horas de extras pagadas y las horas extras no pagadas, sectores muy importantes de la población trabajadora, no los funcionarios, ciertamente, pero sectores muy importantes están trabajando 50 y 60 horas a la semana. Todavía. Pero es más, claro, es que si hablamos de las 8 horas, 8 horas y media, 7, y lo comparamos con las 16 horas que se trabajaba en la primera mitad del siglo XIX, es que claro, ahora ya estamos en una jornada normal, jornada de caballo, dice más que la de 8 horas.
Pero nos dice en la página 328, en una nota a pie de página, una cita de un liberal inglés, que dice que desde el año 1349 hasta el siglo XVI y XVII, el esfuerzo era para subir la jornada de trabajo. Y dice el inglés las leyes parlamentarias que regulan los salarios contra el trabajador y a favor del patrón duraron a lo largo del extenso periodo de 464 años. Es decir, medio milenio, 460 años, para lograr que la gente trabajara más. Porque resulta que en la Edad Media, cuando los niveles de productividad eran infinitamente inferiores a la época de la Revolución Industrial, había 125 días de fiesta de cada 365. O sea, no es que no se trabajaba los domingos, no se trabajaba los domingos, el día de no sé qué, el día del santo el otro santo, 100 y pico días al año de vacación. Y luego, la jornada de trabajo, bueno, pues igual el peón trabajaba más, pero la mayor parte de la gente no trabajaba ni 5 horas al día. Claro, si lo vemos desde la perspectiva del capital, llega el capital y dice 16 horas. Vale, ahora estamos de puta madre, tío. Claro. Pero claro, si lo vemos... Si lo comparas con las 16 horas, es la de Dios. Pero si lo comparas con el tiempo de trabajo en la época de los faraones, que donde solo tenían los judíos, que estaban teniendo allí de esclavos construyendo pirámides, el resto de la población, la plebe romana, no trabajaba nada. Comía trigo y trabajaban poquísimo. Claro, no se dedicaban a trabajar. Ciertamente había alguna gente, pues sí, claro. Si lo comparamos en términos digamos, de la historia de la humanidad, en épocas de productividad bajísima, se trabajaba muchísimo menos. Es decir, la excepcionalidad del capital, del periodo del capital, es brutal, también en el hecho de que hoy nos parece llevadero trabajar 48 horas a la semana, durante 36 semanas al año, o 40 semanas al año. Eso hace 4 o 5 siglos había parecido trabajo de esclavos, no de personas normales. Iñaki, adelante. Buenas, ¿se me oye? Sí. Pues nada, bueno, primero saludos desde Burdeos. Me sumo un poco uniendo un poco el último comentario de Joaquín, que me parece bastante interesante que en el siglo XIX hubiera alguien que pueda ser capaz de hacer encuestas a 10.000 trabajadores y hoy día, pues bueno, por estas cosas de la campana de Gauss y este tipo de estratagemas estadísticas, pues nos valga hacer muestras bastante más pequeñas para poder hablar de algo que igual, si llegáramos a una población hoy día, pues se podría evidenciar que hay gente que trabaja bastantes horas. Y en relación a eso, algo que señalaba antes también Adrián, me parece que así como comentarios respecto a la jornada de trabajo normal, pues el texto un poco me hacía plantearme sobre hoy día lo que se puede considerar también el trabajo académico, ¿no? Si retomamos el principio del punto 5, ¿no? Donde Marx ya nos estaba indicando esta idea de que todo su tiempo se transforme en tiempo de trabajo, ¿no? Pues me parece interesante replantearnos el hecho de que bueno, pues hoy día muchas de las dinámicas o de las lógicas que yo creo que la gente que está en la universidad conoce bastante bien, esas horas de trabajo que se realiza en casa, donde ya no es en una oficina, pues son horas de trabajo donde lógicamente esta plusvalía del mundo académico pues se puede ver reflejada en ese tiempo de trabajo, ¿no?
que no es, no sé, me lo planteaba pues porque hasta qué punto todo este trabajo que se puede considerar académico, que igual en otro tiempo podría responder a un tipo de trabajo mejor valorado, bueno, no sé cómo decirlo, pero que hoy día se podría considerar que está bastante más cerca de casi de aquel obrero que todo su tiempo se transforma en tiempo de trabajo, ¿no? Es una cosa que hoy día me planteo. Y luego, respecto a la idea del papel del Estado, se ha hecho bastante hincapié de manera muy acertada cómo el papel del Estado, la apropiación del Estado ha servido dentro de la lucha de clases para poder reducir esas horas de trabajo, pero me parece importante, sobre todo por uno de los refuerzos ideológicos que tiene el discurso capitalista sobre cómo tiene que haber menos intervención del Estado, cuando precisamente el Estado, en una lógica reaccionaria, permite también imponer tiempos de trabajo totalmente deleznables, por no decir cosas peores, ¿no? Creo que la muestra que hay detrás de todos estos comisionados, leyes de pobres, que Marx desarrolla en este capítulo, pues no son ninguna cuestión baladí como para realizar una buena crítica a muchas de las perspectivas liberales hoy día, las que dicen que, bueno, pues que toda esta intervención del Estado es lo que está haciendo que la lógica capitalista no funcione, y este tipo de discursos que, bueno, que ya conocemos quiénes los defienden y vamos, y que cuál es la dinámica que ponen sobre la mesa cuando verdaderamente el Estado ha sido, digamos, un elemento que ha funcionado precisamente para poder legitimar también en su lógica más reaccionaria el poder aumentar las horas de trabajo. Qué ricasco. Ane. Yo creo que en este sentido que es importante, o sea, que esto lo hablábamos cuando tuvimos pues, la discusión sobre el trabajo complejo y demás, o sea, distinguir el trabajo intelectual del trabajo que analiza Marx en el Capital. Porque, bueno, me acuerdo que pasé un fragmento en los Publicis que, bueno, que lo saqué a raíz del artículo de Starks, o sea, que evidentemente no he leído el contexto concreto, pero yo creo que ahí se entiende que lo que analiza Marx es, o sea, como Adam Smith, ¿no? O sea, los esclavos del capital. Y, o sea, claro, la cosa es que la circunstancia actual es que, bueno, por otra serie de cuestiones, bueno, que tiene que ver con esto, pero cada vez más, o sea, la clase trabajadora ha tenido acceso a la universidad y entonces nos damos, o sea, la realidad es que sea no sé, casi o sea, y eso parece como que, bueno, si soy clase trabajadora esto se aplica a mí porque pues estoy trabajando, pero es que no es igual, porque no es lo mismo que te paguen por leer a que te paguen por mover cajas en un Eroski, no es lo mismo, o sea, no, el tipo de trabajo no tiene nada que ver, y yo lo decía más, el trabajo de un compositor también exige una cantidad de tiempo que no, pero no, esto no es trabajo, o sea, no es el tipo de trabajo al que nos estamos refiriendo. Y luego también se nos lleva con todo el tema de la reducción de la jornada laboral, yo o sea, lo veo un poco como pello, y también pienso, claro, que ya no solo es, o sea, que el trabajo en la industria también habría que ver si es como antes, y luego también cuál es la situación de la industria en la actualidad después de toda la reconversión industrial y demás. O sea, quiero decir, cuando estamos hablando de reducir, o sea, las propuestas estas que se hacen ahora y de los partidos que los hacen, me parece que al final, y luego también con lo que decía Joaquín, ¿no? De cómo que aquí se sigue pues, el modelo británico de inglés de parcialmente unos sectores de la clase trabajadora en lugar de que se aplique a toda la clase trabajadora, ¿no? Esa reducción.
y al final pues, que es pues, precisamente para funcionarios, que son los que se van a beneficiar de esa reducción, para que tengamos más tiempo para los funcionarios para ver Netflix. O sea, esto para liar, ¿no? Entonces, como si la clase trabajadora no tuviese también necesidades espirituales, que eso de hecho aparece en este capítulo cuando hablaban de lo del tema de cómo había cambiado, cómo era bueno, uno de los defensores de la reducción de la jornada laboral era como que nuestros obreros ingleses son como son porque tienen tiempo para emborracharse y para festejar. Y si aumentamos la cantidad de horas, esto se va a perder. No me acuerdo en qué argumento bonito. Entonces, bueno, quiero decir que ya, o sea, que necesidades espirituales siempre, todo, o sea, la clase trabajadora también las ha tenido siempre, independientemente de que fueran tratados como animales. Bueno, no sé, un poco eso. A ver, yo respecto a los segundos, no tengo que decir, pero respecto a lo primero, sí, o sea, bueno, ya lo comentamos la última vez por encima, ¿no? Pero, o sea, está claro que más lo que analiza en el Capital, la relación entre capital y trabajo, bueno, antes de eso otras cosas, el valor, bla, 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 la relación entre capital y trabajo, cualquier tipo de relación entre capital y trabajo, incluido el trabajo intelectual, necesariamente. Si no encaja aquí el trabajo intelectual, entonces tenemos un problema. Otra cosa, veremos que quizá que con el desarrollo del plusvalor relativo, de la maquinaria, etcétera, haya ciertos sectores que no se puedan desplegar de la misma forma, o la relación capitalista no se puede desplegar de forma tan plena como en otros sectores. Quizá porque los avances en productividad no son tan posibles. Pero, dicho esto, el trabajo intelectual en la actualidad es un trabajo que no solo compete a los sociólogos y politólogos que nos dedicamos a malgastar los fondos del Estado, aunque no solo es eso, porque también tiene un trabajo muy importante de legitimación de la victoria de la burguesía, pero es que el trabajo intelectual en la actualidad se aplica en la industria de forma muy generalizada. Es decir, Pello, etc. O sea, aquí ingenieros y técnicos que lo que hacen es un trabajo fundamentalmente intelectual. Y la producción capitalista, y esto hay unos pasajes de los Grundrisse, en el fragmento sobre las máquinas, aquí no tanto en el Capital, pero en el fragmento de las máquinas de los Grundrisse sí, donde se habla de que la producción capitalista lo que tiende es cada vez más a extinguir ese trabajo humano y a sustituirlo por un trabajo científico general. Y encima extender este trabajo científico general. Eso no quiere decir que desaparezca el trabajo manual, no. Va a existir una división dentro de la clase trabajadora donde haya gente que siga haciendo trabajo manual. Pero es que lo fundamental, de hecho, empieza a ser el trabajo intelectual en buena medida, ¿no? También de ahí luego extrae, por cierto, la noción esta de que va a llegar un momento en el que va a ser absolutamente contradictorio el hecho de que el capital siga existiendo si prácticamente la mayoría lo van a hacer, pues eso, lo va a hacer el trabajo científico o lo va a hacer la inteligencia artificial. Ya veremos, ¿no? Pero quiero decir, el trabajo intelectual tiene que encajar necesariamente aquí. El trabajo intelectual encima es, ya te digo, hoy en día algo esencial para la industria. O sea, que sí que podemos reducirlo a que igual yo o otra gente que trabaje en ciertos sectores parezca que lo que estamos haciendo no vale para nada y que en algunos casos no valga de hecho para nada, pero por norma general sí vale. O sea, por norma general, específicamente en ramas encima industriales donde de lo contrario, quiero decir, no habría ni siquiera desarrollo industrial. Y Marx lo dice claramente aquí, ¿no? Cuando habla encima del trabajo complejo y simple, que no es lo mismo, es otra discusión, ¿no? Pero cuando dice el trabajo complejo y simple, dice claramente el plusvalor se aplica a los dos. De la misma manera dice, ¿no? Es decir, la relación social del plusvalor entre capital y trabajo, por así decirlo, el trabajo necesario y trabajo excedente, se aplica igualmente. Con sus modificaciones, porque yo qué sé, igual pago la fuerza de trabajo superior o lo que sea, pero se aplica igual. Entonces yo creo que aquí, en fin, si está hablando del trabajo manual es una simple razón, porque el trabajo manual es lo que predomina del siglo XIX. Hoy en día, si hacemos un análisis marxista general de la estructura de clases y de tal del Estado español, pues no podemos omitir el trabajo intelectual y no solo no lo podemos omitir, sino que tenemos que ponerlo bastante alto. Otra cosa es que esa gente luego sea reaccionaria hasta el fondo y tal y cual, y que para el proletariado revolucionario y para la revolución comunista igual hay trabajadores intelectuales que lo que hacen es básicamente poner palos en la rueda. Eso te lo compro en gran medida. Ahora, que son proletarios, yo no tengo duda en este sentido y que tienen las mismas condiciones de trabajo, o sea, mismas condiciones de trabajo capitalista
no quiere decir que tengan la misma tasa de explotación, ni que sufran lo mismo, ni que no tengan beneficios de otro tipo, pero que la relación es el mismo tipo de relación. Mira, Sí. Son personas que clase trabajadoras que han accedido a la universidad. O sea, yo creo que eso es suficiente que decir que es o sea, proletariado como se puede entender en el capital, vamos. Y luego el hecho de que el capital se beneficie de la producción intelectual, o sea, que eso es propio de cualquier producción intelectual de cualquier sociedad. Igual que las sociedades feudales se beneficiaban del conocimiento de los que se producían en los monasterios. O sea, quiero decir, que se beneficie de ello no implica que se rija bajo, o sea, quiero decir, en los términos, o sea, que estamos hablando de este tipo de trabajo. O sea, no creo que sea lo mismo. Y luego, pues sí que es verdad que hay una, o sea, que precisamente por el acceso a la clase trabajadora a la universidad se da una tecnificación de los estudios universitarios que van simplemente pues a prácticamente lo que puede hacer la inteligencia artificial hoy en día, claro. Bueno, eso. Yo creo que en relación al trabajo intelectual, sí, yo creo que Marx ahora lo contemplaríamos. Yo lo único que me gustaría decir es que lo que conozco es que los científicos, por ejemplo, no trabajan 8 horas, trabajan 12 horas y muchas horas. Los científicos, los que se dedican a la investigación, trabajan muchísimas horas y no se las pagan y están muy mal pagados. Digamos, por el capitalismo, aunque sí se sirven del conocimiento, como dice Anne, todo el conocimiento los científicos los utilizan las empresas privadas, la industria. Entonces, bueno, yo creo que sí que habría que regular también para todos. Yo recuerdo que me comentaba una que estuvo en Francia en un instituto de geofísica, lo que sería el CSIC, quizás español, por ahí en geofísica, y decía, los franceses cuando termina la hora, 8 horas, se levantan y se van. Es que también es disciplina, ¿me entiendes? Eso es asumir que eres un obrero, aunque seas un científico, un intelectual. El problema es que una de las cosas que más comentan los europeos del norte es que aquí, por ejemplo, la gente pasa allí horas y horas y horas y entonces parece que trabajan mucho, pero no trabajan mucho. Muchos ingenieros, muchos jefes, no trabajan mucho. Entonces yo entiendo a este ingeniero que diga que hay que trabajar más, ¿me entiendes? Yo no digo que haya que trabajar más. Relacionado con eso, más horas, que se podría trabajar más horas. Sí, yo creo que sí. Pero es por lo que te estoy planteando. Entonces, el tema es tomar conciencia de que no podemos ir en la lucha que hicieron los antepasados nuestros, pues es que no podemos ir en retroceso. Yo quedo sorprendida que en los años 90 aquí se estaba hablando en toda Europa de reducir la jornada a 35 horas y el movimiento sindical y de los trabajadores lo ha abandonado totalmente. Y ahora tan felices con 2 horas y media. Yo, en relación que has dicho que mucha gente se pasa horas y horas Poco sin hacer, bueno, yo, o sea, ya ahí no entro, pero a mí sí me parece que una idea que sí está a nivel cultural, ideológico, bastante pues, sabanduta o extendida, es esa cultura del esfuerzo, de la dedicación, del incluso sentir que eres identitaria, ¿no? Sentir que eres parte de esa empresa y por tanto tienes un compromiso de estar ahí hasta eso, pues acabar con todo, o sea, sí esa, pues de cumplir, entonces sí, eso sí yo lo problematizo y no que pierdan el tiempo. No, pero mira. O sea, pero yo, por ejemplo, sí veo eso más problemático, que pierdan el tiempo y que... No, pero eso es un tema cultural. Mira, vino un ingeniero danés y vino a trabajar aquí a Valladolid, sí, en Valladolid, por Burgos, una de coches, y dice, él se casó con una española y se vino para acá. Y estaba hablando yo con él y me decía, pero es que yo estoy asombrado. Mis compañeros, yo veo todos
yo llego al trabajo, me siento, hago todo lo que tengo que hacer y cuando son las 5 o las 4, la hora, dice, me marcho, he hecho todo. Y dice, todos los demás andan por ahí dando vueltas cuando llega la hora y luego vienen y le dicen, oye, no te vayas a la hora exacta porque aquí está muy mal visto, que es culturalmente. Y él decía, pues yo no. A mí, yo hago lo que me toca, ¿no? Es mi trabajo. Lo termino en las 8 horas. Me marcho. Es un tema cultural. Tomamos cuidado con los trabajadores intelectuales. Vamos a ver. Ha salido ya la encuesta de población activa del 2024. Aquí no hay. El mayor número de trabajadores, la ocupación de mayor es... ¿Cuál es? Casi 1 millón de trabajadores. Funcionarios. No. Trabajos del Estado. No. Profesores de primaria y de infantil. 1 millón de trabajadores. Vale. Pero es que después viene empleados de comercio. Después viene hostelería. Después viene empleados de transporte. Y después vienen seguratas. ¿Sí? Y allí atrás, 40, 50, 60 profesiones después aparecen los profesores de ingeniería, ingenieros, matemáticos, no sé cuántos. Es decir, que la mayor parte de la clase trabajadora sigue siendo trabajadora manual. Lo que no Hombre, es el industrial. profesor manual. Lo que no es industrial. Ah, vale. Bueno, No es industrial. Pero los camareros son trabajadores manuales. claro. Y los dependientes de las tiendas son trabajadores manuales. Y los de la porra son trabajadores manuales. Y el pito, sí, por ahí no puede pasar, son trabajadores manuales. Es trabajo manual, de poca cualificación. Luego, eso de que la clase obrera del siglo XXI se diferencia de la clase obrera del siglo XIX en que va a la universidad va el 25%. Hombre, ¿te parece poco? Y no llega, y el 25% va a la universidad, y no todos los que van a la universidad hacen trabajo asociado a los estudios universitarios. Eso, bueno, Sí, eso es El 0,05 iba en el siglo XIX a la universidad. Lo que ha cambiado es se ha reducido el peso del trabajo industrial y ha aumentado el peso del trabajo de los servicios. Pero pensar que el trabajo que se hace hoy en día, la mayor parte de la población, es un trabajo, creativo, enriquecedor, para nada. Pero intelectual, de trabajo. Nadie ha dicho que intelectual sea enriquecedor. Eso lo dice igual Negri y toda esa gente y tal, igual, pero está sometido a... de trabajo y si se puede trabajar 5, mejor. Yo, cualquier trabajo es. A ver, Peña. Yo creo que hay una dificultad objetiva que tenemos de falta de haber realizado la labor intelectual procedente que procede desde hace 50, 70, 100 años de conocer, entender y comprender cuál es la fisionomía del modo de producción capitalista hoy en día, porque claramente diría que se distingue muchísimo de lo que conocía Marx y de lo que nos describe aquí. O sea, la situación es objetivamente muy distinta, ni estamos en las mismas condiciones vitales, ni el modo de producción capitalista se parece nada, bueno, nada no, pero en muchas cosas, ni en los países más avanzados del centro capitalista, ni sobre todo en la periferia capitalista que ha crecido. Nos falta por comprender y entender todo esto de una forma mucho más profunda, de una forma mucho más sistemática, de una forma mucho más científica. Y yo creo que es eso lo que nos genera toda esta clase de dificultades que estamos teniendo en cuanto a que tal o cual, o cuánto trabaja esto, o cuánto trabaja este otro. Y todo esto yo creo que ya es una cuestión que está sin resolver, que tal, y creo que se evidencia a cada momento que está sin resolver, y creo que hay que ser muy consciente que lo que estamos leyendo en estos textos, que nos describe el funcionamiento general del modo de producción capitalista, pero que las particularidades son muy distintas y son muy importantes y que se tiene que trasladar todo esto a hoy en día y es un trabajo que está por hacer. Vale. A ver, yo, o sea, por situar el debate, o sea, por situarlo bien, o sea, porque este capítulo es muy histórico y nos puede llevar a este tipo de planteamientos que para mí son equivocados. Es decir, el capital, ya lo hemos dicho muchas veces, es una forma. El capital como obra, quiero decir, lo que trata es de las leyes que rigen el modo de producción capitalista. Estas leyes son independientes del país, la historia, el lugar y la técnica en la que se apliquen. Son las mismas leyes.
Porque Marx no busca el capitalismo, ya lo dice, no estoy analizando el capitalismo inglés. Me apoyo sobre el capitalismo inglés porque es el más avanzado. Entonces los ejemplos que pone son del capitalismo inglés. Pero Marx lo que hace es analizar la relación social capitalista. Y cuando la analiza, si recordamos bien, cuando habla en el capítulo 5-6, ¿no?, sobre qué es el trabajador y qué es el capitalista, lo que nos dice es, el trabajador es la personificación de una mercancía concreta, que es la fuerza de trabajo. El trabajador es quien no tiene medios de producción, no dispone de las condiciones objetivas para realizar el proceso de producción de forma independiente. ¿Qué tiene que hacer? Venderla. Vender esa fuerza de trabajo. Por lo tanto, el proletario, el trabajador, no es solamente el peón que trabaja o solamente el camarero que trabaja. No, el proletario es aquel que vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Punto. O, es más, que incluso igual no la vende, pero solo dispone de esa capacidad, solo dispone de la fuerza de trabajo puesta en el paro, no pasa nada, es proletario. Solo dispone de esa fuerza de trabajo, no dispone de los medios de producción que, en fin, pueda fusionar consigo mismo o que pueda fusionar con otros, en el caso del capitalista, para esto. Entonces, partiendo de eso, la relación social general aplica a todo tipo de trabajadores, sean intelectuales, sean manuales, sean lo que sean. Y si ese trabajador, por el momento histórico en el que estamos, requiere acceso a la universidad, que muchas veces esto es como, es que es una conquista obrera. Es una conquista obrera porque ya hemos visto que el proletariado es el único, a través de la lucha de clases, de realizar precisamente el valor de la fuerza de trabajo. En este sentido, la universidad es un complemento necesario en un determinado momento histórico en el que la técnica se ha desarrollado hasta X punto, de que los proletarios, o cierta capa de los proletarios, se desarrolle científicamente, porque si no se desarrolla científicamente, la producción no puede seguir adelante. Por tanto, esto es una necesidad del capital. Que la clase obrera vaya a la universidad no es porque la clase obrera es que la clase obrera a la universidad, tal. Sí, también, pero es que es una necesidad objetiva del capital porque ha llegado a un punto de desarrollo la ciencia y la técnica que exige que un 20% de la mano de obra acuda a la universidad. Y ese 20% de la mano de obra sigue sin disponer de capital como para reproducirse de otra forma que no sea reproduciendo el esfuerzo de trabajo y yendo a venderla. Y puede estar, repito, lo que decíamos, alienado totalmente, puedes ir a las facultades de sociología y de tal, y la gente, pues te desesperas. También te desesperas, por cierto, si vas a cualquier otro tipo de gremio. En fin, sociólogos, politólogos, o puedes ir a pie de calle y ponerte igual en un andamio y ponerte a escuchar las conversaciones, igual sube el pan igual en la facultad de sociología o en el andamio. O sea, pero es que esto es muy simple, porque la conciencia obrera inmediatamente es una conciencia como mucho sindicalista, pero es una conciencia, pues en fin, de todo lo que nos rodea y de lo que bebemos, que es, pues bueno, pues bebemos machismo, bebemos nacionalismo, bebemos racismo y bebemos de todo tipo de cosas, ¿no? En este sentido, bueno, en fin, que algunos tienen más particularidades, otros menos, pero todos son obreros de cara al análisis que estamos haciendo aquí, que es el análisis del modo de producción capitalista. Que unos tengan mejores condiciones o no, es irrelevante porque con su salario no pueden dejar de trabajar. A ver si me explico. Con su salario no pueden... sí, casos excepcionales, como siempre. Sí, seguro que hay alguno que invierte en bolsa y la hostia. Pero en general con su salario, y si tiene alguna participación en inversiones, no, esas participaciones e inversiones no les va a permitir dejar de trabajar. ¿No? Porque también los de la Balco hace 50, 60 años, que eran trabajadores manuales además, y tenían sus participaciones en BV, Iberdrola, etcétera, o lo que sea, y bueno, pues siguieron trabajando hasta que los prejubilaron y tal. Entonces, bueno, en fin, yo creo que tener en cuenta como esa tendencia estructural de lo que estamos analizando para eso. Sí, estoy de acuerdo con el resumen que has hecho y perfecto. ¿Quién presenta la semana que viene? Yo. ¿Puedo intentar? Y el resumen también hay que pensar. Y el resumen es en 2 semanas, o sea que sí que estaría bien que alguien se propusiera. Porque en una semana igual no le da tiempo. Luego, para los que estáis online también va, ¿eh? Y aquí no sé qué tal te va de libre. Iñaki. El que no nos oye. Pues estoy bastante jodido, pero bueno, en un par de semanas es el resumen exactamente de qué. 2 y 3 o solo 3. Espera, 3 o las 2 y las 3. Espera, es desde... Sí.
La 2 también. La 2 también. Sí, 2 también. Nos quedamos en división mundial. Sí, 2 y 3. 2 y 3. Pregúntale a ChatGPT. Eso, nada. Claro. 200 páginas, nada. Mételo en a Tipsy. Nada, yo estoy en contra. Lo voy a hacer, pero bueno, intentaré no recurrir a la inteligencia artificial. Es un reaccionario. Reaccionario. Ludópata no ludita. Eres un ludita. Eso es. Venga, nos vemos, Saúl. Venga, hasta Vale, la próxima. Chao.